En el informativo Vigía presentamos la entrevista del día. Amigos oyentes, en este San Viernes 1 de abril 2022. De esta manera empezamos pues un nuevo mes de este año 2022 aquí en Radio Naval, el cuarto mes del año, 6 de abril. Y vamos a hablar en este día pues un tema de salud muy importante, así es, el trastorno afectivo bipolar. Mucho creo que lo hemos escuchado. Empezaremos conociendo qué es en sí este tipo de trastorno afectivo bipolar, conversando en esta mañana de San Viernes en su informativo vigía con el doctor Jorge Gencón. Él es psiquiatra y psicogeriatra, así es, máster en neurociencias y salud mental. Vamos a dar a conocer este tema muy trascendental aquí en Radio Naval. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días, gracias por atendernos en este San Viernes, empezando un nuevo mes del año aquí en Radio Naval. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Rafael. Muchísimas gracias por la invitación a Radio Naval y buenos días también a los radioescuchas. Así es, doctor. Muchas gracias por tocar este tema, ¿no? Así es, un tema... Es un tema, perdón, díganme. Sí, un tema muy trascendental, pues que lo hemos escuchado, lo hemos visto. Y vamos a empezar con en lo que se refiere pues a este tema, el trastorno afectivo bipolar. Doctor, ¿qué es en sí? Si nos puede dar, por ejemplo, un concepto, algo de lo que es el trastorno afectivo bipolar. Lo escuchamos, doctor. Bueno, en sí, cuando hablamos de trastorno bipolar, hablamos de un trastorno psiquiátrico, eminentemente psiquiátrico. Muchos escuchan de forma peyorativa decir yo soy bipolar o tal persona es bipolar o mi familiar es bipolar, pero en sí no comprenden el tema porque hablar de bipolaridad significa un trastorno psiquiátrico de por vida. ¿Qué es esto? Básicamente tiene los dos componentes. Es una exaltación primero del ánimo, no de la inteligencia, no de las capacidades, sino más bien de las condiciones afectivas. Por eso se llama trastorno afectivo, en donde el afecto puede incrementarse tanto con una exaltación extrema, lo que llamamos irritabilidad, descontrol, impulsividad, pero también podemos establecer que el paciente está en un éxtasis común de realizar y hacer cosas. Y por el otro lado puede llegar a un polo totalmente opuesto, tristeza, pena, angustia, desesperación, melancolía. En los dos polos podemos llegar al riesgo de suicidio, tanto en la exaltación como en el estado. Interesante. Esto tiene que ver exclusivamente no con procesos externos, sino con condiciones propias, endógenas. Se habla de que el trastorno es hereditario en su mayor condición. Hay genes que son específicamente destinados para esto y claramente pues el tratamiento, eminentemente como es un problema psiquiátrico, el tratamiento es médico. Correcto. Doctor, quisiera saber en sí en este caso cómo se da este trastorno afectivo bipolar en las personas. Bueno, tiene un comienzo más prematuro, se da en los adolescentes, incluso ya en los niños podemos establecer ciertos caracteres de inhibición, de irritabilidad, de cambio, sobre todo con ideas distorsionadas de que la muerte es lo ideal, o simplemente niños pues, hiperactivos que están dentro de un elemento de disociación. Entonces, nos da características, incluso pueden haber diagnósticos iniciales como aristas que nos enfocan hacia un problema ya de afectividad bipolar. ¿Ya? Y en la adolescencia, pues ya comenzamos con cambios exclusivamente de desajuste de conducta, por ejemplo, alcoholismo en adolescentes, promiscuidad en los adolescentes, ya nos lleva justamente a eso. O, por ejemplo, en el embarazo, adolescentes que salen embarazadas y después del embarazo hacen una depresión postparto. Entonces son características que uno establece como
rasgos que van a terminar en un trastorno afectivo bipolar, ¿no? O elementos que van a terminar en un trastorno afectivo bipolar. Doctor, ¿qué síntomas tiene este trastorno bipolar afectivo? Como le digo, es un elemento eminentemente desde el ánimo. Entonces vamos a encontrar cambios en su ánimo. Cuando hablamos de exaltación del ánimo, hablamos de hiperactividad, hablamos de trastornos del sueño, personas que no duermen, personas que están activas todo el día, que están relacionándose con hacer 1000 y 10.000 cosas a la vez, tienen una significancia de la realidad totalmente distorsionada, como que soy, o como que tengo muchas habilidades. Y por el otro lado, pues, en la cuestión afectiva depresiva, melancolía, tristeza, desánimo, culpa, falta de voluntad. También hay trastornos del sueño, pero en cambio puede variar entre aumento o disminución del sueño. Entonces son elementos que si no los interpretamos adecuadamente, pues básicamente los vamos a enmascarar como que un paciente no quiere realizar cosas o que no pone de su voluntad o que de repente así fue el abuelo y también tiene las mismas condiciones ahora el nieto. Entonces son situaciones que tienen que evaluarse en su contexto, no en forma individual, porque realmente cuando hablamos de este trastorno tenemos que tener la suma de todos estos elementos para poder valorar adecuadamente. Doctor, para las personas que nos están viendo y quieren saber, por ejemplo, han de ser mi familiar, que pueda que mi primo, mi hermano, mi cuñado, a lo mejor se han de preguntar, puede que tenga este trastorno. ¿Qué exámenes se hacen para detectar el trastorno bipolar, mi estimado doctor Rincón? Realmente, como es una enfermedad del ánimo, no se puede establecer con exámenes propios, individuales. Por ejemplo, si yo tengo una tomografía, una resonancia, un electroencefalograma o algún tipo de examen biométrico en su sangre que me establezca o que me dé parámetros para hablar acerca de una enfermedad, pues no existe, ¿sí? Porque es una enfermedad del ánimo. Entonces, básicamente, la visualización clínica es lo que nos establece y nos lleva a él. Más aún, los antecedentes clínicos biográficos de la persona. Hacer como una carta vital, cómo empezó, bajo qué condiciones, en qué momentos comenzó a tener estos cambios. Por eso es que se hace un poco complejo el dar un diagnóstico en salud mental inicialmente, porque tenemos que valorar todo este tipo de biografía. Y más que nada, pues no hay exámenes específicos que nos den o que nos digan esto es, ¿no? Como por ejemplo el gastroenterólogo, si sabemos que hay una ecografía o una endoscopía con alguna lesión, ya sabemos cuál es el problema. Lo mismo en cardiología, en neurología, pero acá no. En psiquiatría no hay este elemento, y no porque no queramos, sino porque básicamente es una condición del paciente bajo un estado de ánimo alterado. Correcto. Ahora, doctor, la persona que, por ejemplo, se le ha detectado este tipo de trastorno, como estamos hablando, trastorno bipolar, ¿ustedes cómo harían en este caso para tratar este trastorno afectivo bipolar, doctor? ¿Cuál sería en este caso, pues, el tratamiento? Cuando hablamos de un problema en el ánimo, claramente tenemos que tener una herramienta, y son las herramientas farmacológicas. A estas herramientas, pues, se establece que es una regulación de la desregularización que tiene el paciente con este trastorno del ánimo. Antidepresivos, estabilizadores del ánimo, incluso antipsicóticos para poder evitar llegar a estas instancias alucinatorias de querer suicidarse. Y el tratamiento es eminentemente farmacológico. Ahora viene la otra parte. Cuando hablamos de fármacos en psiquiatría, viene un tabú también. Un tabú de la familia, que me voy a hacer adicto, que voy a andar dopado, que voy a andar sedado. Pero entre usar un medicamento que realmente tiene las facultades de estabilizar y no de las que el familiar considera o cree, realmente es no solamente halagador, sino que
fundamental saber considerando que la utilización del fármaco es necesario, siempre vamos a tener esa virtud de poder establecer el tratamiento adecuado, el médico o psiquiatra. Entonces, es importante que la ciudadanía, que la gente también considere de que el problema no se va a solucionar solamente poniendo de su parte o considerando que con agüitas de hierbas va a mejorar, porque no lo va a hacer. Y definitivamente el tratamiento es eminentemente médico, farmacológico, y cuando comenzamos a tener tratamiento, el paciente tiene un cambio radical. Y la familia dice, ¿por qué no lo hice hace 10, 15 años en donde evitamos todo este tipo de problemas? Así es, amigos oyentes, estamos en diálogo con el doctor Jorge Gengón. Él es máster en neurociencias y salud mental sobre el trastorno afectivo bipolar. Seguramente, doctor, haciendo esta entrevista, muchas personas se han de preguntar entre ellos mismos, decir, ¿cómo saber si soy bipolar? ¿Tengo que hacer algún test? ¿Qué les podría decir a ellos, doctor, que en estos instantes nos están escuchando? Que le hacen ellos mismos se hacen esa pregunta, ¿cómo saber si soy bipolar? Si ya establecemos adecuadamente que estos síntomas tienen una durabilidad, una duración, tienen una intensidad y caracterológicamente este paciente ha venido durante mucho tiempo teniendo estos cambios afectivos, hagámoslo valorar de un especialista, que es lo primero. ¿Sí? Correcto. Se hace una carta vital, se hace una evaluación realmente como tiene que ser y se llegará a un diagnóstico, pero no una aproximación o una suposición, que es la mayoría de los pacientes. Por eso hay una cantidad enorme de pacientes que no están diagnosticados y que terminan suicidándose. Hoy más que nunca vemos todos estos casos, o de repente terminan sumidos en una depresión extrema y nadie considera que es una depresión, sino que es un estado de ánimo parcial, transitorio, o simplemente los consideran que así son y que así hay que tratarlo, sin necesidad de saber que tiene una solución. Correcto. Doctor, ¿cómo tratar el trastorno bipolar sin medicamento? ¿O se podría tratar este trastorno sin medicamentos, doctor? Es muy difícil, como le digo, en ambos casos, tanto en la manía, en la exaltación del ánimo, como en la depresión, que son los dos polos, el paciente terminaría suicidándose, ¿ya? Entonces, si no utilizamos un tratamiento adecuado, médico, pues el paciente terminará suicidándose. Sí, otra pregunta que le quería hacer en torno a este tema, doctor. ¿Qué debe evitar una persona que sea bipolar? No es tanto que evitar, ¿no? Es controlar. El paciente bipolar puede funcionar adecuadamente y la idea es que siga funcionando. Tenemos políticos, tenemos profesionales, tenemos artistas que han seguido funcionando y siguen manteniendo su condición de bipolar, pero manejada adecuadamente y en forma farmacológica. No es que pueda evitar, es cómo controlarlo. Correcto. Controlarlo, para eso hay medicación, ¿no? Ya. Doctor, escuché una vez un comentario, corríjame si estoy equivocado en este tema. Dicen que los bipolares no tienen sentimiento, no aman. ¿Qué nos podría decir en torno a ese tema, doctor? Cuando están en su proceso de exaltación, en su proceso maníaco, cuando están cuando están claramente en su manía, el paciente no percibe adecuadamente porque hay una distorsión regulada por este estado de ánimo. Entonces, en ese momento no es que yo estoy consciente de lo que digo, de lo que hago, de lo que siento. Y en ese momento, pues es cuando el paciente comienza a tener este bloqueo. Lo mismo en la depresión, en el polo opuesto. Entonces, en estos dos polos, cuando hay descontrol, cuando no está bien adecuadamente regulado, es que aparece todo este tipo de enmascaramiento afectivo. Pero el momento en que ya está regulado, el paciente siente, percibe y racionaliza de una manera mucho más organizada y estructurada. Entonces, vuelvo a insistir,
no es que el paciente toda la vida está en estado de manía o en estado depresivo. Hay momentos en que el paciente logra estar bien, a veces demora meses en que se regule esto, pero con tratamiento farmacológico lo podemos hacer en menos tiempo y mayormente regulado en el resto de su vida el paciente. Listo, doctor, listo. Bien, doctor, para finalizar esta entrevista con el doctor Jorge Gencón, máster en Neurociencias y Salud Mental sobre el trastorno afectivo bipolar, ¿algún detalle más que nos quiera dar a conocer sobre este tema, doctor? Bueno, más que nada tocamos este tema porque el día 30 es el día exclusivamente del trastorno afectivo bipolar, ¿no? Ah, correcto. Queremos hacer énfasis que esta enfermedad, si bien no es una enfermedad habitual, común, pero hay factores que pueden desarrollar. Por ejemplo, el consumo de drogas a tierna edad, el consumo de alcohol excesivamente, problemas durante el embarazo de la madre, pueden gatillar situaciones en el adolescente, cuando ya es adolescente, y por ende pues, generar enfermedades como el trastorno afectivo bipolar. Ya una vez que se diagnostica, pues obviamente el tratamiento tiene que ser médico. Visitemos un psiquiatra, al farmacéutico o a la persona, al vecino que nos da la poción mágica para que nos ayude, porque no vamos a tener solución. Realmente la atención tiene que ser eminentemente médica, sin tapujos, sin temor y sobre todo quitando esos estigmas de que el psiquiatra es para locos. Podremos salvar muchas vidas, podremos salvar y al menos tener una mejor calidad de vida para la familia y para el paciente, si realmente vamos al especialista. Perfecto. Queremos agradecerle en esta mañana de San Viernes al doctor Jorge Gencón, él es máster en Neurociencias y Salud Mental, sobre el tema el trastorno afectivo bipolar. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de San Viernes aquí en Radio Naval. Rafael, muchas gracias a usted y a todos el equipo por la invitación. Estoy atento y con todo gusto aceptaré cualquier invitación nuevamente que lo haga en Radio Naval. Así es. Gracias. Gracias a usted también, doctor. Esta fue la entrevista del día. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Esta fue la entrevista del día en el informativo Vigía.